de la Organización Mundial de la Salud, en el cual se declara cancerígena la carne procesada. Y está sentado aquí con nosotros el doctor Fernando Manera para hablar al respecto. Buen día, Fernando. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Es así? ¿Es así? O sea, es así como la IARC lo ha presentado en un informe que yo creo que ha sido incompleto en parte, y muchas veces los profesionales tenemos que ser muy cautos cuando damos una información, porque por ahí generamos miedo más que un resultado positivo. Con respecto al informe que ha presentado la IARC, que no dudo en el valor científico que tiene el informe, bajo ningún punto de vista, pero debemos aclarar que con respecto a los chacinados, el problema no está en sí en el chacinado, sino en el aditivo que por ley tiene que agregar, que son los nitritos. Los nitritos, al estar agregados, permite controlar a una bacteria, que es el Clostridium botulínico, que en caso de estar presente en un chacinado sería mortal. Por eso, históricamente, ya una de las primeras leyes que hay del Código Alimentario, no solamente argentino, sino en el mundo, es que se le tiene que agregar nitrito para controlar eso. Pero ¿qué ocurre? Este nitrito que se agrega se combina con las aminas y amidas de los organismos de los seres vivos, formando nitrosaminas y nitrosamida, que sí son agentes cancerígenos, presentan riesgo de cáncer. Vengo yo planteando a esto de hace rato, está editado en la primera edición en el año 2008, o sea que llevamos 7 años que yo estoy planteando esta situación, que ahora la IARC la plantea más abierta y con gran repercusión, donde el tema de esta combinación de los nitritos con las amidas puede ser bloqueada mediante el agregado de ascorbato, de ácido ascórbico, para que la gente nos entienda, vitamina C. No es que le vamos a poner una cápsula de redoxón, porque no va a ser espuma, pero se compra la vitamina C y se agrega la misma cantidad de nitrito que de ácido ascórbico. Esta combinación impide la unión de los nitritos con las amidas formando nitrosamina. Tan compleja la situación no es. Yo esto lo vengo planteando en congresos donde hay gente del INAL, del Instituto Nacional de Alimentos, que cuando termino, muchas felicitaciones y todo, pero digo, mirá, esto sirve si se aplica. En realidad también lo he planteado acá en la provincia de Córdoba y también lo he planteado en Colonia Carolla, cuando se trabajó sobre la identificación geográfica del chacinado, a la gente que nos vino a ayudar espectacularmente de la Universidad de Quilmes, como también del INTA, que vinieron a ayudarnos mucho sobre el tema, le planteé esta circunstancia donde abrían los ojos muy grandes. Le digo, muchacho, esto hay que hacerlo, o sea, más, y hemos hecho pruebas en Colonia Carolla con algunos productores, y el agregado de ácido ascórbico no modifica las características organolépticas del producto, porque vos me decís, bueno, yo le agrego este compuesto y me cambia el sabor típico de nuestro chacinado, pero no, o sea, no lo cambia. O sea que todo pasa por una decisión. Esto es con respecto a lo que la IARC plantó con respecto a los chacinados. Todos los chacinados, todos los elementos estos curados, digamos, tienen el agregado de este tipo de aditivo. Del nitrito, o sea que el nitrito en un embutido, en un chacinado, sí o sí tiene que tiene estar. Por ley, porque casualmente no hace mucho estábamos charlando esto con un amigo de Puesto Viejo y él insistía en que es un aditivo que es tóxico. Sí, es tóxico porque se tiene que agregar muy pequeña cantidad, pero decía que era posible que no se lo agregue. No, si no lo agregas y llega a aparecer la bacteria que nombré en un principio, que es el Clostridium botulínico, una intoxicación con el Clostridium es mortal. O sea, ya no hablamos de un riesgo posible de una enfermedad, porque que quede claro que la IARC planteó que es un agente cancerígeno, que lo clasificó clase 1, pero en clase 1 también tengo el sol, en clase 1 también tengo el alcohol, o sea, el vino, la cerveza, el fernet, todo es clase 1, o sea, a ver, está en riesgo de cáncer el chacinado como cualquiera de los productos que acabo de nombrar recién. O sea, la IARC no clasifica, no habla de riesgo. La IARC lo que plantea es el producto químico en sí y qué posibilidades hay con respecto, pero no habla de la evaluación de riesgo. Y en la evaluación de riesgo es donde uno tiene que ver, hay una ecuación que se hace, que esté presente el producto químico, digamos el tóxico, y el tiempo de contacto que yo tengo con el tóxico. A ver, en una dieta balanceada de carne, donde yo tengo un 20% de carne y un 80% de verdura, un 20% de carne y un 80% de verdura y fruta de todo tipo, los riesgos
riesgos disminuyen muchísimo. Y más, si ese 20% de carne lo hago de carne variada, de pollo, de pescado, de cerdo, de conejo. Entonces, a ver, en un plato, para la gente que no está escuchando, donde yo lo divido en cuatro partes al plato, tengo 3 partes de verdura y una parte todavía un poco más chica de carne, porque si lo divido en 4 tendría un 25% de carne, y es un 20% lo que dice la doctora Mónica Katz, la doctora María Solís de Córdoba, son médicas especialistas en nutrición, que habla sobre, si yo hago esto, el riesgo disminuye muchísimo. Con respecto a los chacinados, entonces es el agregado de otro aditivo que bloquea el efecto secundario que tengo del primer aditivo. Eso sería una solución. Y esto, lamentablemente, la IARC, por eso digo que es un informe que es relativamente incompleto, porque cuando vos vas a salir a comunicar a la gente algo, tenés que hacerlo con la suficiente capacidad y la suficiente claridad para no generar miedo y no generar pánico, porque esto lo único que hace es generar pánico y generar miedo en los consumidores, porque yo lo veo en el Face y donde todo el mundo dice no podemos comer nada y qué es lo que vamos a hacer y todo. Y esto significa, manteniendo una dieta variada y cuidándonos en ciertos aspectos, vamos a disminuir muchísimo los riesgos. Además, a tener en cuenta, porque la gente piensa, como un chacinado y me agarro cáncer. No es así, es que aumenta el riesgo, está claro. Lo tenemos en línea a Marcelo Prosdósimo de Provinil Salam, para que, bueno, a ver cuál es, si han tomado la noticia, cómo se ha tomado esta noticia de este informe que veníamos charlando. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenos días. Hola, buenos días. No sé si están al tanto de lo que ha sido este informe que se ha presentado hace unas horas atrás. Sí, yo leí la nota en los diarios esta mañana. Uno no puede opinar científicamente de esa cuestión porque no conozco, no me corresponde tampoco. Yo lo que sí podría decir es que, bueno, como productor uno trata de hacer todo con lo más natural, o nosotros por lo menos lo hacemos lo más natural que se puede hacer, sin agregar ningún aditivo raro, solo el sal nitro en la proporción que corresponde, ¿cierto? Pero de ahí en más no sé, o sea, estaba escuchando ahora esta última parte del doctor Manera, también, claro, creo que genera pánico porque, a ver, yo lo comparo un poco con, para mí son también culturas, ¿no? La nuestra es una cultura en la que siempre se comió carne y no sé si este estudio está realizado acá en la Argentina o en otros países. Yo lo comparo por ahí como uno cuando va a comer a Perú, por ejemplo, el picante nos va a hacer mal. Bueno, no sé si se entiende lo que digo, ¿no? Por supuesto, y esto en lo que hace a la parte, calculo, con lo que hace a la colegiación de chacinadores, calculo que les ha llamado poderosamente la atención. No sé si los han charlado con quienes tienen la calidad IG. Bueno, eso no sé si lo han conversado entre ustedes. No, todavía no, porque bueno, es una nota que yo por lo menos la leí esta mañana, no sé si todo el mundo o todos los chacinadores la leyeron, pero bueno, supongo que sí ameritará alguna especie de debate entre nosotros también, ¿no? El doctor Fernando Manera tiene la fórmula para que el salame de Colonia Carolla no tenga riesgo de cáncer en los consumidores. Sí, bueno, ya lo habíamos hablado en la gente de la identificación geográfica. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya lo he planteado, estando la gente del INTA y la gente de la Universidad de Quilmes, que nos ayudó mucho en llevar esto adelante. Yo planteé en reiteradas oportunidades que se ponga como obligatorio, cuando se agrega el sal nitro, que se agregue el ácido ascórbico, que sería la vitamina C, que impide la acción, la unión esta para formar nitrosamina. Es un paso interesante, lo he planteado muchas veces en reiteradas oportunidades, pero evidentemente nunca me terminaron de entender hasta que hoy, bueno, termina apareciendo esto, que si hubiéramos adoptado la medida, nosotros ya estaríamos fuera de esta circunstancia, digamos. Es así. Y además, publicitariamente, le serviría Colonia Carolla en la venta de chacinados, porque sería, si se aplica esto, Colonia Carolla la única localidad en donde se vendería salame que no tenga riesgo de cáncer para el ser humano.
Sí, a ver, uno por ahí es el riesgo, digamos, pero no significa que uno va a comer y va a tener cáncer, y te lo está diciendo una persona que tuvo cáncer de colon. O sea, yo tuve cáncer de colon, pero en los riesgos de cáncer mucho tiene que ver el estilo de vida, no solamente la alimentación, sino el estado de sobrepeso, que yo lo he tenido, también la falta de actividad física, hay muchas cosas. Por eso, cuando yo he dado conferencias junto con el doctor Mario de Romedi, que es un prestigioso oncólogo de la ciudad de Córdoba, y bueno, ahí pude aprender muchas otras cosas respecto al cáncer, donde jamás se le puede echar la culpa a un solo compuesto químico o a un solo riesgo de que aparezca este tipo de enfermedad. O sea, yo creo que la gente de la IAR, si bien ha publicado esto, ya hay otras publicaciones que ha hecho la IAR sin aclarar y que ha generado cierto miedo o pánico, como ocurrió con el caso de un herbicida, el glifosato, hace unos meses atrás, que salió diciendo que era un agente cancerígeno, y bueno, donde en realidad es probablemente cancerígeno porque es considerado clase 2A, y después otro planteo, no es para todo tipo de cáncer, sino para linfoma no Hodgkin. En la provincia de Córdoba, el linfoma no Hodgkin, en el varón está en el 9º caso de cáncer, primero está el de próstata, en el de mujer, el primero que está es el cáncer de mama, y el 10º es el linfoma no Hodgkin, y dentro de la provincia de Córdoba, dato por la misma IAR que estudió aquí en Córdoba, ojo, no son datos propios, sino viene de la misma IAR, reconoce que los departamentos de mayor incidencia del linfoma no Hodgkin es el departamento Mina, Soto, que son los departamentos de Tras la Sierra, donde jamás se aplicó un agroquímico, y los departamentos, la coincidencia que menos acción tiene, es el departamento San Justo y Juárez Elman. Aprovechando que ya que lo tenemos en línea, justamente a Marcelo, volviendo al tema de lo que ha sido este informe de la IAR. Bueno, Marcelo, contanos, bueno, ¿qué sensación les queda a ustedes decir, bueno, esto atenta directamente contra nuestra producción, ¿no? Sí, creo que, a ver, como decía antes el doctor Manero, yo creo que en principio genera un poco de miedo al consumidor, supongo, porque bueno, estamos hablando de cáncer, y siempre uno cuando habla de cáncer le pone al lado igual muerte, entonces creo que se genera así una cuestión ahí de miedo, que bueno, que nosotros desde el lado de los productores vamos a tener que tomar las medidas al respecto, ¿no? Como esto que planteaba el doctor, que ciertamente lo planteó hace bastante tiempo, y bueno, uno por ahí dice, bueno, ya lo vamos a hacer, y es como todo, ¿viste? A lo mejor tienen que suceder estas cosas para que uno lo haga, pero bueno, de todas maneras ya está ahora planteado así, y será cuestión de que hay que tomar las medidas al respecto. ¿Igual crees, Marcelo, que pueda llegar a cambiar el hábito de los consumidores? Yo no sé si cambia el hábito, creo que sí, en un principio puede generar alguna cuestión, y después la gente, no sé, se va, me parece que pasa como con todo, pero bueno, con el caso del cigarrillo a lo mejor pasó también, que en su momento sale toda una movida cuando se prohibió, y es todo un escándalo, y después, bueno, se van acomodando las cosas. Esto me parece que va a ser igual. Marcelo, te agradecemos el contacto y esperamos que sigas escuchando así atento, bueno, a lo que estamos tratando de este tema. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Otro tema que se planteó también es el consumo de carne, no solamente la carne curada. Bueno, acá vale la pena aclarar otra cosa. Con respecto a la carne, tiene mucho que ver la cocción de la carne. Las carnes que son a la parrilla o a la plancha, a nosotros nos encanta, los argentinos, el asado es nuestra comida preferida, o me diría la principal, y también todo lo frito o cocinado al horno, viste que se dora por fuera, queda, bueno, eso dorado, ese color marrón y a veces negruzco que queda, es una reacción química que se llama la reacción de Maillard, se olvide el nombre la gente que lo está escuchando, pero el producto químico que se produce se llama acrilamida. La acrilamida es un agente de riesgo de cáncer.
Entonces, ese es otro tema por el cual hablan de que la carne común también tiene riesgo de, pero no aclara la IAR, que se debe a un proceso de cocción, y este proceso de cocción, a través del diálogo y la educación de los consumidores, podemos disminuir la forma. Una de ellas es, por ejemplo, la milanesa, en lugar de hacerla en la sartén, donde la temperatura del aceite supera los 180, 190 grados, si la milanesa se cocina en una freidora, la temperatura está a 140 grados, 150 grados, y la reacción de Maillard se produce, pero mucho menos. Esa es una forma. Otra forma es en una cocción común, supongamos un pollo al horno, sale el pollo al horno, lo vemos, y generalmente está la papa que se cocinó, que se quedó pegada en el fondo, y la gente lo rasca a eso, que es tan rico. Bueno, eso es acrilamida pura, para hacerlo claro. O sea, hay cómo educar, y encima hoy tenemos la tecnología que nos permite, con el aderezo de la carne, o sea, agregándole ciertos productos que se agregan en superficie, disminuye eso. Uno de ellos, que me llegó hace poquito, esto no lo tengo publicado en el libro, me llegó hace 2 meses, es que con la cerveza negra, a la carne, antes de llevarla a la parrilla, lamentablemente no lo probé, no puedo decir que se modifique el sabor, pero a la carne se la sumerge en cerveza negra durante unos minutos, y después se la sala y se la cocina asada. Según el informe que recibí, no modifica en absoluto el sabor y se bloquea la producción de este problema, de este químico, de la acrilamida. O sea que todos estos temas que están... Más de uno va a estar comprando ya cerveza negra, claro, digo. Esperemos que la usen de esa forma. Claro. Bueno, a ver, para que nos quede claro, hablando de cerveza, la cerveza que tiene alcohol también es considerado exactamente igual de riesgo. A ver, y todo el mundo toma bebida alcohólica de una u otra forma, no todo el mundo, pero una gran cantidad de gente. Bueno, quiero que sepa que esto queda en esas características. No solamente eso, la exposición solar. El sol también es clasificado clase 1. Hay un montón de otros compuestos, situaciones que se plantean como clase 1, pero uno tiene que ver lo que significa el riesgo. Vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Si yo consumo una dieta equilibrada, donde la cantidad de carne que como está balanceada con la cantidad de verdura, y los riesgos que tengo son muy bajos. O sea, lo que pasa es que todo el problema nuestro pasa por educación. Hoy el ser humano, no solamente en Argentina, en el mundo, yo creo que la educación ha quedado en segundo plano. Bueno, hoy la IARC nos está dando el ejemplo, digamos, porque en vez de salir a educar, tiró un título que es catastrófico. Claro, es catastrófico. Y yo creo que, o hay una persona que lo hace a propósito, o hay una incompetencia en el momento de hacer este tipo de información, porque yo, que soy un profesional del interior, de una ciudad chica, de Colonia Carolla, manejo estos términos y lo vengo planteando de hace 7 años atrás. Yo creo que valdría la pena en el momento de hacer un informe de esto, hacerlo claro, como cuando ocurrió con otros tipos. Y no estoy poniendo en tela de juicio la capacidad científica de la gente de la IARC. ¿Usted cómo lo hubiera titulado, por ejemplo, esto? No, yo lo hubiera titulado: es necesario modificar aditivos para disminuir riesgos. O sea, que es muy distinto, pero claro, a lo mejor el ser humano necesita una bomba de esta para generar el cambio, porque habrán escuchado que yo vengo planteando esto de hace años. Claro, pero el informe de lo que han publicado los medios, ninguno habla de un aditivo sustituto complementario. No, y lo que pasa es que la IARC en el informe no lo nombra, y la gente que publica, ustedes son periodistas, no son científicos, no son profesionales del tema. Como viene la información, ustedes la retransmiten. Y más, hay algunos medios que le ponen un poco de picante. ¿Por qué? Porque mientras más ruido cause, más rating genera, y todo esto significa más dinero en la gente que promociona o que vende los productos a través de las propagandas. Bueno, esto es un tema que no pasa solamente con esto, ¿no? Pero acá el título es: el doctor Manera tiene la fórmula para que en Colonia Carolla se haga un salame que no sea cancerígeno. Bueno, es un título demasiado atrevido, demasiado fuerte. No es que yo tenga la fórmula. Existe a nivel mundial esto del agregado de los ascorbatos que impide la unión de los nitritos con las amidas. O sea, ese es el término. Yo no descubrí absolutamente nada. Yo creo que soy un divulgador científico. No soy un científico, simplemente soy un divulgador en palabras muy simples para que la gente entienda todo. Yo creo que hoy, cuando hay un profesional que habla y una persona que escucha, cuando la persona que escucha no entiende, el problema está en el profesional que habla.
porque nosotros tenemos que tener la capacidad suficiente para hablar en forma muy clara, para que la gente nos entienda y no se generen comentarios secundarios que generan más enredar el hilo que otra cosa. Igual estamos hablando del salame porque es una producción regional, claro. Pero somos consumidores de la mortadela, de la paleta, del jamón, todo, de salchichas. Sí, sí. Todo eso. Estados Unidos ya hace rato que habla de que un niño que come 9 salchichas por mes aumenta el riesgo de leucemia. Esto lo he planteado, 9 salchichas en un mes. No, 9 salchichas parece mucho. No, pará. Hay muchos papás y mamás que por cuestiones de trabajo, de rapidez y todo, encuentran en la salchicha una situación. Ahora, el tema no pasa por no comer salchicha, pasa por comer equilibradamente. Hoy yo creo que de alguna forma todos nos hemos vuelto consumistas, por ahí no somos consumidores, somos consumistas. El mercado nos marca lo que quiere que comamos. Yo creo que a través de la educación, a través de una correcta difusión, yo creo que tenemos que rescatar que los seres humanos, por lo menos los habitantes de nuestro país, dejemos de ser consumistas, que andemos atrás de la última moda, de la última tendencia. Nosotros tenemos que aprender a consumir lo que realmente necesitamos basado en una educación. Si nosotros hacemos eso, yo te garantizo que vamos a disminuir los riesgos, no solamente en el tema alimentario, de un montón de otras cosas también. Le preguntaba antes fuera de micrófono el tema, la diferencia de las carnes rojas, de las que estamos hablando ahora, y las carnes blancas, y le decía esto de los pollos. El pollo congelado que se vende en el súper, que es de feedlot seguramente, el mito que se le agregan hormonas, ¿cómo es eso? Hoy con respecto a los pollos no se le puede agregar hormonas, los pollos no tienen hormonas, sí los pollos pueden tener un problema de la alimentación que se le da, porque hoy está todo turbo, o sea, a ver, ese famoso del pollito que sale el sol, que vos ves en la granja, no existe. Hoy existe una cría muy rápida del pollo, que desde que es un huevo hasta el momento que va a la faena pasan 45 días, más de eso no pasa, entonces se lo sobrealimenta, y hoy también ocurre un aporte que sí tiene el pollo de antibióticos, porque en muchas de estas crías va el antibiótico en pequeñas cantidades que le permiten alcanzar esos 40 y pico días sin que tengan una mortanda. Estos restos mínimos de antibiótico que quedan en la carne, nosotros los consumimos, y en parte hoy en el mundo porque no es un problema argentino, esto es un problema mundial, en el mundo tiene que ver con una resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos. Una de las causales es esta, de los antibióticos que nos llegan a través de la alimentación que nosotros consumimos, amén de la automedicación, que ya es otro problema muy grave, que es otro tema que valdría un día, un programa, para que evaluemos cuánto daño y cuántas muertes nos causa por día en la República Argentina la automedicación. Eso de consumir químicos, a ver, sin que lo sepamos que son químicos, creemos que son antibióticos, que son antiinflamatorios, son químicos y tienen una acción tóxica muy grande, que cuando hay un profesional atrás recetándolo y controlándolo, los riesgos están evaluados por el profesional, pero cuando uno va por su propia cuenta a automedicarse, ahí los riesgos cambian y muchísimo. ¿Cuál es la carne menos riesgosa entonces? Diríamos que no hay carne menos riesgosa, lo que existe es consumir una gran variedad de carnes, o sea, yo como carne de pollo, de pescado, vuelvo a repetir lo mismo, de conejo y todo, y voy a ver, ¿por qué? Porque dependiendo la cría, son distintas las formas, entonces hay alguna carne que me concentro un poco más de un producto y otra de otro. Si yo hago una dieta balanceada, no llego nunca a tener una concentración tan elevada que pueda significar un riesgo para mi salud.